Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos haciendo un camino hermoso con todos los libros del Antiguo Testamento. Estamos sobre todo entendiendo lo que el Señor en esta historia de salvación nos quiere mostrar. Y al comenzar siempre nos ponemos bajo la fuerza del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que nos ilumina para entender, saber, conocer lo que Dios en esta historia de salvación nos va pidiendo. Lleguemos a la plenitud de la verdad. Les invito a todos a ponernos en esta actitud de oración, pidiendo la fuerza de su Espíritu y a decir sobre todo esa oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y así, queridos amigos, iniciamos en el día de hoy nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñandeyara Ñe'e, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre el libro de Samuel, primer libro de Samuel, capítulo 28, y hoy queremos subrayar especialmente el versículo 14. Aquí estábamos en la narración en que Saúl visita a la nigromante y era una de las cosas que había él mismo prohibido, en cuanto que el profeta aún vivía, Samuel, se entiende. Pero comienza con el versículo 3 justamente indicándonos que Samuel había muerto. Y entonces todo Israel asistió a los funerales, fue sepultado en Ramá, su ciudad. Entre tanto, nos indicaba que Saúl había expulsado del país a nigromantes y adivinos. Primer elemento importante que nos quiere hacer entender que con la ausencia del director espiritual, con la ausencia del profeta, estamos volviendo de nuevo dando pasos atrás. ¿Por qué? Porque ahora es Saúl quien se encuentra en situaciones de dificultad, tiene que presentar la guerra nada más y nada menos que también a los filisteos, y en este impasse, en esta dificultad, él invoca al Señor, pero el Señor no le responde. Desde el capítulo 15, lleva que el Señor lo había rechazado, porque él no había cumplido, porque él no estaba actuando según las indicaciones de Dios y según las indicaciones de Dios por medio del profeta. Y entonces Saúl dice que se disfraza vistiendo otras ropas y se marchó con 2 hombres hasta la casa de la nigromante de esta mujer. Te ruego que consultes por mí a un espíritu e invoques al que yo te diga. Y aquí entonces nos mostraba también que esta mujer, sin embargo, es mucho más, digamos así, entre comillas, mucho más obediente que el mismo rey Saúl, porque le dice, ¿verdad? Te ruego que consultes, le dice Saúl. Sin embargo, ella le responde, sabes muy bien lo que ha hecho Saúl, a pesar de que ella aquí todavía no la está reconociendo, que ha suprimido del país a nigromantes y adivinos. Esto nos quiere decir, queridos amigos, que tantas veces nosotros, siendo responsables de las comunidades, siendo responsables de una nación y todo lo que significa, ¿verdad?, el llevar adelante, el proponer las cosas de acuerdo a los principios y valores del Señor. Sin embargo, sobre las leyes, entonces, ¿por qué me pones una trampa para hacerme morir? Pero Saúl le juró por Yahvé, vive Yahvé,
que no serás castigada por esto. Entonces la mujer le dijo, ¿a quién quieres que te evoque? Respondió él, evócame a Samuel. Cuando la mujer vio a Samuel, lanzó un grito. Luego dijo a Saúl, ¿por qué me has engañado? Tú eres Saúl. El rey le dijo, no temas, solo dime qué ves. La mujer respondió a Saúl, veo un espíritu que sube de la tierra. Hasta ahí entonces nuestra reflexión anteriormente. Y nos está hablando aquí directamente cuando la mujer responde a Saúl, a Ejepa o Jesajina, entonces he visto dioses que suben de la tierra. La palabra hebrea para dioses es en realidad la palabra Elohim, ¿verdad? Que utilizamos nosotros en plural, que literalmente significa dioses. Pero se aplica al Dios único, es decir, al nombre que también de otra manera le llamamos Yahvé. Esto indica la verdad de la grandeza de Dios, de el ser comunitario del Señor, de dioses. No porque es plural o porque son muchos dioses, sino que entendemos que está indicando la grandeza de Dios en el sentido de comunidad. La esencia fundamental y esencial de Dios es la comunidad. Y entonces, esto indica también que cuando ve a Elohim, es decir, a dioses, ella no se refería que estaba viendo directamente, ¿verdad?, a un Dios que se le aparece, sino que más bien en el contexto que nosotros entendemos es simplemente para dar a entender que es Dios, que se preocupa verdaderamente de una comunidad, es un Dios que se preocupa del grupo social y no simplemente de un hombre que es bastante egoísta, como nosotros sabemos que es Saúl, ¿verdad? Y Saúl que está buscando ya de nuevo aquí, evocando a los muertos, evocando a los espíritus, algo para provecho suyo. Volvemos enseguida nosotros con más Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor que viene a nuestro encuentro, nos anima, como siempre, nos fortalece. Y hoy tenemos la lectura del profeta Oseas, capítulo 14, del 2 al 10. Esto dice el Señor: Israel, conviértete al Señor Dios tuyo, porque tropezaste con tu pecado. Preparen su discurso, vuelvan al Señor y díganle: perdona del todo la iniquidad. Recibe benévolo el sacrificio de nuestros labios. No nos salvará Asiria, no montaremos a caballo, no volveremos a llamar Dios a la obra de nuestras manos. En ti encuentra piedad el huérfano, yo curaré sus extravíos, los amaré sin que lo merezcan. Mi cólera se apartará de ellos, seré rocío para Israel, florecerá como azucena, arraigará como un álamo. Brotarán sus vástagos como de olivo, será su esplendor, su aroma como del Líbano. Volverán a descansar a su sombra, cultivarán el trigo, florecerán como la viña, será su fama como la del vino del Líbano. Y así continúa, queridos amigos, hoy el profeta Oseas, después de replicar justicia, después de replicar ante tantas cosas negativas, o Isaína lleva, va Israel o Yapoina, el pueblo. No penaba soy veñan de Yarare, oñen besaray veñan de Yarawe, hago anga y bajape. Al final el Señor viene con las promesas,
conviértete en primer lugar al Señor Israel, tu Dios. Porque tú has tropezado, tropezaste con el pecado. Qué bueno. Es decir, aquí le hace entender. Anila ñandeya es añaimo ashei cuapa hoy. Se na contenido y a ver. Se haya pota la se haya posea porque se hay cuapa hoy. Eso, queridos amigos, no es el lenguaje verdadero, ¿verdad?, de alguien que se pone en manos del Señor. Ahora caeveña de ya la se cuapa hoy, al contrario. Señor, necesito de ti, necesito de tu fuerza, de tu gracia. Por lo tanto, de Oseas, prepara tu discurso, vuélvete al Señor y dile, perdona del todo la iniquidad, recibe benévolo el sacrificio de nuestros labios. No nos salvará Asiria, no montaremos a caballo. Queridos amigos, aquí nos está diciendo, diga tú la pellero ya, pende yupebeo ya lleva. Y menos todavía, y aquí te pone el ejemplo de Asiria, porque era el imperio en ese momento. Ni Asiria les va a salvar. Lo importante, queridos amigos, es que ustedes confíen en Dios, confíen en la gracia que Dios les ha dado. Aupebeñan de teiga tuta la ñañerre noa. Aupebeiga tuta ñandea veña ya popeipa jumía pe ñandera pisacuera recobepe muana ave, que es la misma comunidad y que es la sociedad. Que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Siendo Dios, fuiste tan humilde, hombre tú te hiciste traicionado y rechazado. Siendo Dios, tomaste mi lugar, cargaste en tus hombros mis heridas y pecados. Fue por mí. La cruz.
puedo más que adorarte, mi vida entregarte, al contemplarte en la cruz, al contemplar tanto amor, no puedo más que adorarte, mi vida entregarte, Jesús. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre este hermoso libro de Samuel, el primer libro de Samuel, capítulo 28. Estamos en el versículo 14 especialmente, en que vemos que primero Saúl le había dicho a esta mujer que no temiera, ¿verdad? O sea, que hiciera de igual manera lo que le estaba pidiendo. También nos está indicando una cierta soberbia, ¿verdad?, de parte de Saúl, que pasa por encima de todo. Yo puedo decir leyes, hacer leyes, pero también yo mismo, de acuerdo a mi necesidad, puedo también eliminar esas mismas leyes. Y eso es lo que le está diciendo: no temas, solo dime qué ves. Entonces, ciertamente que la mujer presionada en este caso responde a Saúl: veo un espíritu que sube de la tierra. Esto ya hemos dicho. Saúl, que le pregunta qué aspecto tiene, ella le responde: la de un anciano que sube envuelto en un manto. Saúl comprendió que era Samuel e inclinándose se postró rostro en tierra. Esto es lo que estamos reflexionando nosotros hoy, la de un anciano que sube. Estas son las características que se le presentan, la característica de un anciano que sube desde lo profundo de la tierra. Nos hace entender, evidentemente, que todas las enseñanzas, todo lo que Samuel le había ya dicho desde un principio, Samuel, pero, sin embargo, no lo hacía, no penaese. Pero ahora, en este caso, es como que reconoce la presencia de Samuel, porque cuando le da esta información, entonces él dice que enseguida comprende que era Samuel, el que se está presentando ante él. Esto es como un llamado que nos viene también a nosotros a la conciencia. Volvese vigo ñande lleva ñajendu peñande su peñanderu la ñande. Pero naña pena guasuya lleva, naña pena guasuya. Por lo menos mientras están con vida, o ñande apitebe, ñande, vaya yana, vaya poyana, vaya icobana, vaya portana, ñande ya hoy mija, ñande, no hay al orden siempre. Pero hasta con una ñajendu seya lleva. Y entonces es lo mismo que aquí el autor sagrado nos está queriendo decir. Samuel está buscando, ¿verdad?, como esos gastos de lleva, canay de aquí para allá, ni por una vez no me curipeñan de Yara, no penay ese, decía que ni por los profetas, ni por el Urim, ni por ninguna de estas formas de llamado que él le estaba haciendo al Señor. Ahí vas a ver, entonces, y apota. Tiene que ir contra algo que él mismo había prohibido, que era los prueberos, los adivinos, todo lo que significaba entonces la parte de la micromancia. Entonces, la vidente de Endor aquí en este momento, al ser llamada
al ser insistida, al ser presionada justamente por Saúl, hoy que lleva. A pesar de que ella le está diciendo, no, peana ya poñana porque pea oye prohibima después. Siendo ya poema porque upea oye ema después la iba hija a opear siendo ya poema. Pero la insistencia del mismo Saúl, la insistencia ante una situación de desesperación, porque habiendo de cobeima y la respuesta recurre a estos medios. En la experiencia eso nos dice lo mismo, ¿verdad? Entre nosotros. En muchas veces la gente, la uva lleva que están en día y moine. Ajacui, prevero, ajacui, brujo, ajacui, ale cala sepo, ajacui, aiteca tarot, ajacui, ayapoca pea que amor. Esto nos está mostrando, queridos amigos, queridos hermanos, que ante aquello que es prohibido y ante aquello que no es la forma de actuar ante Dios. Sin embargo, nosotros cuando hacemos nuestro camino personal, ñandeye ya pola ya posee, haya ya poseaisa, api pajame, de ya yujubeima, esa respuesta que Dios nos había querido dar y esa respuesta que Dios nos había querido ofrecer, pero haciendo bien las cosas. Pero como ñande nañi me ponáis en la peta me poner, entonces ñande ya es cante más qué cosa. Porque nañe yujuijina la respuesta. Pero eso no quiere decir que vamos a tener aquella respuesta que Dios quiere ofrecernos. Volvemos enseguida con más ñande yarañe en Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168 Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Hace falta una cosa, Señor, que abra la puerta de mi corazón. Solo hace falta una cosa, Señor, que abra la puerta de mi corazón, y el resto lo harás tú, el resto lo harás tú, porque todo comienza y termina en tu misericordia. Mi pobre alma necesita de ti. Ella vive cuando está unida a ti. Abrázala, Señor, y llénala de amor, porque todo comienza y termina en tu misericordia. Fortalece mi alma, fuego de amor vivo, enciéndeme de amor por ti.
descansar en tu corazón, sumergirme en tu divinidad, Señor. Jesús, confío en ti, Jesús, confío en ti, porque todo comienza y termina en tu misericordia. Fortalece mi alma, fuego de amor vivo, enciéndeme de amor por ti. Fortalece mi alma, fuente de la vida, en tu misericordia confiaré. Jesús, confiaré en tu misericordia, confiaré. Sangre y agua brotaron de ti, bajo la sombra de tus rayos quiero vivir. Sangre y agua brotaron de ti, bajo la sombra de tus rayos quiero vivir. Quiero vivir. Fortalece mi alma, fuego de amor vivo, enciéndeme de amor por ti. Fortalece mi alma, fuente de la vida, en tu misericordia confiaré. Jesús, confiaré en tu misericordia, confiaré. Confiaré, confiaré. But getting back to the gospel, En 2019, una depresión grave obligó al obispo James Conley a pedir una excedencia de 1 año. Hoy está trabajando para ayudar a ver la salud mental como una cuestión que se debe afrontar también en la Iglesia. Él no tiene antecedentes familiares de enfermedad mental, pero su malestar emergió cuando se encontró tratando de manejar el peso de los problemas de la Iglesia. dealing with sexual misconduct. Tratar la mala conducta sexual con sacerdotes y también la situación que hubo en 2018 con el escándalo McCarrick y la publicación del informe de Pensilvania. Todo eso se juntó a las otras cosas que estaban sucediendo en mi propia vida. Estaba tratando de resolver todos esos problemas solo y me cargué con el peso de que todo era responsabilidad mía porque era el obispo. Por tanto, mi deber era arreglarlo todo. Intentar manejar todas estas cuestiones lo agotó y la situación terminó pasando factura. In 2019, En 2019 fui a la clínica Mayo a hacerme un reconocimiento médico y fue entonces cuando me diagnosticaron una forma de trastorno por estrés postraumático, ansiedad y trastorno depresivo mayor. Poco después, el obispo Conley empezó a recibir ayuda. El Papa le concedió la excedencia, dejó sus deberes episcopales con la comprensión y el apoyo de sus feligreses y nadie le metió prisa.
Casi un año después, parte del cual lo pasó en un centro donde se hacen retiros espirituales, Conley retomó su carga de obispo. Dice que lo que le ayudó fue aferrarse a sus 3 anclas, la misa, el rosario y la liturgia de las horas, así como el apoyo inquebrantable de familiares, amigos y la orientación profesional. Pasó un tiempo hasta que me volví a sentir con energías. Los primeros meses seguí luchando, aunque continué trabajando con un terapeuta y recibiendo la ayuda de mi médico con medicinas y cosas así. Poco a poco fui superando el problema. Este obispo tardó casi 4 años en hablar públicamente de su enfermedad mental. En mayo de 2024 publicó una carta pastoral de 11 páginas titulada Un futuro con esperanza. En ella detalla su historia y la necesidad de que los católicos superen lo que llama el estigma de la salud mental. En la carta se lee: he vivido mi propio viaje por la salud mental, que me ha llevado a las profundidades de la oscuridad y luego de vuelta a una vida en la que vuelvo a experimentar la alegría e incluso un amor más profundo por nuestro Señor. Para arrojar luz sobre la crisis de salud mental, el obispo Conley también forma parte del comité de la Conferencia Episcopal de Estados Unidos para laicos, matrimonio, vida familiar y juventud, donde una de las prioridades es precisamente la salud mental, especialmente para los jóvenes. Como alguien dijo una vez, vivimos en una cultura que lo permite todo y no perdona nada, y hay tantas exigencias y expectativas puestas en los jóvenes. Hay un estigma, ¿verdad? La gente no habla de ello, y eso es lo peor cuando estás atravesando una crisis de salud mental, cuando está como escondida y te la guardas para ti. Eso es lo peor que puedes hacer. El mensaje del obispo Conley para quienes luchan contra problemas de salud mental es el siguiente: sepan que no están solos y que hay gente que les quiere y les ayudará, y sepan que es posible mejorar. Tú conoces la dureza en mi sentir y la terquedad que hay en mi corazón. Son las cosas que me alejaron de ti, Señor. Hazme renacer en tu amor. Déjame nacer de nuevo, déjame nacer de nuevo, déjame nacer de nuevo, Señor. No importa la edad que tenga, tú no lo tienes en cuenta. Déjame nacer de nuevo, Señor. Tú conoces el pecado que hay en mí y el dolor que este dejó en mi corazón por la muerte que ha causado. Vuelvo a ti, Señor. Dame vida nueva con tu amor. Déjame nacer de nuevo, déjame nacer de nuevo, déjame nacer de nuevo, Señor. No importa la edad que tenga, tú no lo
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando con el libro de Samuel. Primer libro de Samuel, el capítulo 28. Desde el versículo 3 ya estamos viendo cómo Saúl está arañando y está procurando encontrar una respuesta. Desde el versículo 3 encontramos la primera ubicación que nos da el autor sagrado. Esta ubicación que significa la ausencia de quien tiene que dirigir del Tendotá, o Manohei, Samuel. Samuel había muerto y todo Israel que asiste a los funerales. Es decir, nos da a entender que todo el pueblo, que toda la gente se da cuenta que estamos sin un Tendotá. Da Yahuerecoina. Ababeno y Abenda Eina la Camasuña de Aputepe, Hayayeyuhu, Ape casi como en un camino sin salida, ¿verdad? Ella Bodagón, de Yerecoina. Queda simplemente el rey Saúl, que también tiene sus dificultades, y son dificultades bastante grandes. Peña Pununay, desde el capítulo 9, en que le encontramos a Saúl, que es llamado, que se pierden las burras, que va en busca de eso, y luego tiene un primer contacto y un encuentro con Samuel, que vienen, entonces todas estas situaciones hasta que es ungido rey, y luego con todas las dificultades, sobre todo de su dinastía, porque tengo la preocupación, la dinastía. La monarquía es entonces el reinado de Saúl, pero ella está pensando en una dinastía. La dinastía es que el hijo y después el nieto y después el bisnieto, ¿a cuál lo mandan? Acuerda, entonces lo ñemoyabe te non debe, tendo taisamo a Nike, yute otro a Nike, y que te dice avejina, a ella polandella, posea o lo que sea. O incluso, esto es lo que va desvirtuando el objetivo de un caminar de un pueblo, de una nación, de la gente. Porque entonces ñandeña muy íntima, la ñandella y botá. Hoy en día seguramente que tal vez, aunque nosotros aquí lo llamamos los nepoe y bicuera, lleva un día coña niña no ya muy pepe, a ver si continúan de acuerdo el nepotismo, ¿verdad? De acuerdo a lo que nosotros queremos, añemos en la pala de gente cuera. Bueno, eso por una parte, pero no es eso todo. Aquí lo que el autor sagrado nos quiere dar a entender es cuando la misma sociedad no es capaz también de hoy a ella ya llevas anda ya poina lo que Dios quiere de utilizar los valores, de utilizar las cualidades. Ya y puro llevas está con la gente la ibale, está en la gente la icatuaña de ya y puro, pero siempre en bien de la comunidad. La oñemo y jamás la tendo taisha. Nuestro problema grave es que todo lo que significa poder para nosotros últimamente, aquí no lo estamos entendiendo como servicio. En el yuju formal en la palabra del Señor, en la Biblia, continuamente, atención que el poder es servicio. El poder quiere decir entender nuestras propias cualidades. En esas cualidades que siempre tienen que estar al servicio de los demás. Estas cualidades que tienen que ayudar a crecer a los demás, a la misma común unidad, entrar en común unidad. Todos somos diferentes. Cada uno de nosotros, oye repetía. Cada uno ya verecó la ñandereco oveja, cada uno entonces ñañe punua ñaña mindu uye cuami va epa peñan de yara la ia ñande va ella va la yagüero guatana lleva todos estos principios y estos valores que el Señor nos regala y nos dice jape entonces ñande ñañe punua po hayaguatá de acuerdo a estos valores y principios, pero porque el Señor nos da esas cualidades. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos que descubrir? Y tenemos que descubrir entonces las capacidades, las cualidades, las riquezas de cada uno. Y entonces y vamos a ofrecer y vamos a hacer eso que el Señor nos está pidiendo.
Y así entonces, queridos amigos, tenemos que entender, tenemos que ver cuál es verdaderamente ese pedido que hace Dios para nosotros, que es lo que le cuesta justamente a Saúl, porque él piensa y está preocupado siempre. Vaya para hacer yapota, vaya para apretar a ver siempre de la misma manera. Y como una preocupación de dejar simplemente, después de mí tiene que ser mi hijo, y después de mi hijo tiene que ser mi nieto, y después de mi nieto, mi bisnieto a Pesha. Y esa es la dinastía, eso es lo que le preocupa a Saúl. Y sin embargo, el autor sagrado nos quiere dar a entender desde el principio que el servicio para la comunidad es de acuerdo a esa voluntad del Señor que pone en cada uno de sus miembros las riquezas necesarias para poder llevar adelante una comunidad. Pero entonces ñandela yeyirura pela ñande entonces ñañemoya peñande ya en ondepe para que nuestra comunidad, para que nuestro atuazú lleva pueda caminar bien, podamos desarrollarnos. Porque algunas veces simplemente porque queremos que siga un fulano o que siga otro fulano, entonces ñambe y paitela ñande sociedad. Volvemos enseguida con más ñande yarañe en Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Decidido a atajar la simonía, cáncer que carcomía a la iglesia porque los cargos y privilegios eclesiásticos se vendían al mejor postor, y así a las diócesis, monasterios y parroquias más prósperas las regentaban inescrupulosos prelados, abades y clérigos que las exprimían por cuenta propia o estaban al servicio de los señores feudales, mientras los fieles abandonados se sumían en la indiferencia religiosa. San Juan Gualberto emprendió una enconada cruzada contra esos corruptos y predicaba en todas las poblaciones, les enrostraba su pecado. Y como si fuera San Juan Bautista enfrentando a Herodes, los instaba a arrepentirse y los conminaba a devolver los bienes y las dignidades usurpadas. Naturalmente que esta campaña desató contra él una feroz represalia de sus enemigos, que lo acechaban buscando la ocasión propicia para eliminarlo, y esa oportunidad se presentó cuando, luego de pronunciar una virulenta diatriba contra Pedro Mediabarba, obispo de Florencia, se fue a descansar al monasterio de Salvi, y a medianoche unos esbirros del prelado cuestionado irrumpieron en el convento, destrozaron la capilla y, buscándolo, abrieron la celda en la que se encontraba orando, y aunque pasaron junto a él, no pudieron verlo. Entonces hirieron a varios monjes y luego le prendieron fuego al edificio. A la mañana siguiente, San Juan Gualberto reanudó su ataque contra el obispo venal, y antes de terminar el día, Pedro Mediabarba fue depuesto y tuvo que huir de la ciudad. Juan Gualberto Bisdomini, nacido a finales del siglo X en Florencia, Italia, pertenecía a un rico y rudo clan florentino, y por eso su educación se limitó al manejo de las armas, pues su padre consideraba que, por ser su primogénito, debía prepararse para defender las ricas propiedades familiares, y su espíritu guerrero se afiló mucho más después de que Hugo, su único hermano, fuera asesinado. Desde ese momento el deseo de venganza se convirtió en una obsesión que lo indujo a una tenaz persecución del asesino, que produjo sus frutos el Viernes Santo del 1003, cuando se dirigía a la ciudad de Siena, y en un recodo del camino Juan Gualberto se encontró cara a cara con el homicida, que al no tener escapatoria se arrodilló y le rogó por su vida. Al verlo con los brazos abiertos en forma de cruz, Juan Gualberto recordó a Jesús crucificado. Entonces su ira se transformó en amor, y en un arranque de misericordia perdonó al criminal, lo levantó y, bañado en lágrimas, lo abrazó.
Desde ese momento su vida cambió y no tardó en tocar las puertas del monasterio de San Miniato, a donde llegó su padre con la intención de hacerlo desistir. Pero pudo más la férrea determinación de su hijo, que vistió el hábito benedictino y se sumergió en la oración, el ayuno, la mortificación corporal y la penitencia. Sin embargo, la paz no le duró mucho tiempo, porque tras la muerte de su abad, un clérigo llamado Huberto le compró ese cargo al obispo Atto de Florencia. Y entonces Juan Gualberto los denunció públicamente por el delito de simonía y con un compañero abandonó la abadía y se refugió entre los camaldulenses. Mas como allí no se observaba la regla de San Benito, decidió radicarse en Valumbrosa y dada su creciente fama de santidad, muy pronto fue seguido por entusiastas jóvenes que deseaban acogerse a su dirección espiritual. Entonces la abadesa de las monjas de San Delero, dueñas de la propiedad, le cedió un terreno en el que en el 1036 construyó un pequeño y austero convento que fue la cuna de la naciente orden de Valumbrosa, en la que puso en práctica la santa regla de San Benito en su más pura expresión. El hecho de que eximiera a los monjes del trabajo extramuro, sin incluir la predicación, y aceptara a muchos voluntarios en calidad de hermanos legos que se encargarían de las labores manuales y de los asuntos seculares para permitir la dedicación absoluta de los profesos a la oración, a la penitencia y a la contemplación. Esto produjo un gran entusiasmo entre los jóvenes que pretendían abrazar la vida monástica. Al poco tiempo ya no cabían más hermanos en Valumbrosa y entonces San Juan Gualberto accedió a las peticiones de varias diócesis en las que abrió nuevos cenobios que se caracterizaban por la pobreza de sus formas, la austeridad interior, la rigidez en la observancia de las normas establecidas y en el incondicional servicio a los pobres, desvalidos y enfermos, entre los que repartían las pocas provisiones de sus conventos. A la par, San Juan Gualberto predicaba por donde pasaba y además de fustigar sin pausa ni tregua a los simoníacos, dejaba una fulgurante estela de milagros que, reforzados con su vigoroso mensaje evangélico, enderezaba a los clérigos que se desviaban hacia el concubinato y la vida muelle, y a los feligreses que vagaban como ovejas sin pastor las devolvía al redil. Con esa intrépida evangelización obtuvo la conversión de comarcas enteras y sumó enemigos a granel, pero no pudieron acabar con él. Pero lo que no lograron sus adversarios sí lo consiguió su tenaz laboriosidad, que lo fue minando paulatinamente. Y el 12 de julio de 1073 murió en olor de santidad en el monasterio de Pasignano, pero sin haber sido ordenado diácono, mucho menos sacerdote, porque siempre se consideró indigno de tales distinciones. Fue canonizado por el Papa Celestino III. Por eso hoy, día de su festividad, pidámosle a San Juan Gualberto que nos dé valentía para denunciar a los que comercian con el nombre de Dios. Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyara-Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara-Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita, bendita, bendita tú eres, entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, mi Jesús. Santa María, 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 Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores. Santa María, 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 Madre de Dios, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén, amén.
te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita, bendita, bendita tú eres, entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, mi Jesús. Santa María, 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 Madre de Dios, ruega por nosotros, nosotros los pecadores. Santa María, 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 Madre de Dios, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén, amén. Santa María, 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 Madre de Dios, ruega por nosotros, nosotros los pecadores. Santa María, 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 Madre de Dios, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén, amén. Dios te salve, María, Dios te salve, Dios te salve, María, Dios te salve, Dios te salve, María, Dios te salve, Dios te salve, María, Dios te salve. Queridos amigos, seguimos con Ñandi Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando el primer libro de Samuel, capítulo 28. A ver, ya bueno, Guatajina, ya página de este capítulo 28, muy importante, muy interesante, que nos ayuda también a nosotros a caminar, a entender, a ver cuáles son los elementos esenciales y fundamentales en la vida de toda comunidad. Porque Ñandi Abelaña Mañana es la comunidad. En realidad, la Biblia siempre se escribe para la comunidad. Lleva. La Biblia no se escribe para mí, ¿verdad? Yo, Shen, Guarasha, Entendema, Epaía, Pepeñan de Yan, Hacia Yapota, la Hacia Yaposea. No. Aquí el principio bíblico, el principio de la redacción bíblica es justamente para que nosotros, en todo caso, nos encontremos ante la realidad de una comunidad en la que nosotros vivimos y compartimos. Y entonces nos está llamando a una gran responsabilidad. Avenda y por la cuatijaño, avenda y la se ayapuacue se la triunfa el triunfo de una sola persona, sino que aquí el triunfo y el camino es de todo un grupo. Ñandela yagüero guatano jina ya poponado las cosas quiere decir que ñandejina la ya poponada veñan de yara o yerurea ñande. Y por eso, ¿verdad? Al encontrarnos aquí con esta lectura del capítulo 28, el versículo sobre todo 14 que subrayamos, Saúl le preguntó, ¿qué aspecto tiene? Y ella le responde, es la de un anciano que sube envuelto en un manto. Eso es lo que esta mujer, la necromante, la vidente de Endor, está entendiendo, está viendo, está experimentando. Y ahora entonces le está transmitiendo y le está diciendo, upéala sea Yuhua, upéala sea Aeshahina. Y ante esta realidad entonces ahora le dice, ¿qué aspecto tiene? Le dice la de un anciano que sube. Y es ahí donde reacciona Saúl. Oye, esa cosa, pues, se ave a de espíritu, se agenoigina a un espíritu, pero siempre de ese sentido que nosotros también le damos a las apariciones, lleva a los espíritus y que todas
o aparece ñande jaojapope ñande jaipota tena aparece hag̃uáicha ñande hati ñande la ñande jaipota tena la ñande ñaha'ãrõ añi. Pero sin embargo aquí no se da eso. ¿Por qué? Y porque la respuesta de esta mujer cuando le dice la de un anciano que sube envuelta en un manto, ave o mandu lleva Saúl, ¿qué cosa? Comprendió que era Samuel e inclinándose se postró en tierra. Aquí, queridos amigos, es lo que a todos nosotros nos sucede también normalmente. ¿Por qué? Cuando nos encontramos en ciertas dificultades, vuelve a nuestra mente, vuelve a nuestro corazón, vuelve entonces a nuestra propia vida todo lo que nosotros en nuestra conciencia hemos recibido de parte de nuestros padres, de parte de quienes nos han educado, de parte de lo que nosotros hemos escuchado. Porque siempre opeta, lleva peñane acá, siempre opeta algo, siempre opeta. Sobre todo sobre los valores y los principios que Dios nos ha regalado, los principios que Dios ha dejado en el corazón de cada uno de nosotros, ¿verdad? Eso es lo fundamental y elemental. Y bueno, y eso es lo que nosotros aquí estamos viendo, ¿verdad? Por eso es que Saúl comprendió que era Samuel. Entonces es la misma conciencia de Saúl. Hoy entonces oye esa cualle porque peña punto un mes estaba más en dos estaba hemos egoísme. Gente colando ya pues aguajina güey. Coanga oye eisbe, ¿verdad? Con su propia aparición. Comprendió que era Samuel. Y aquí hay una actitud que parece que es una actitud muy importante e interesante. A pesar de que Saúl está a veces le coba y ya. Actitudes interesantes. ¿Se acuerdan del capítulo 24, capítulo 26? Cuando David mismo le había perdonado la propia vida. Y Catugurio Yucaishbe en la cueva, cuando entró y cuando dice que estaba haciendo sus necesidades, y Catube Beteo Yucago y Yubeja do Yapuibe, o Yashbe, con vida. Y luego también en el capítulo 26, la misma cosa, en el campamento, en medio del campamento, Jube Betea lleva. Incluso ahí decían, con una sola estocada le vamos a dejar clavado aquí a este hombre. Y bueno, estas son, queridos amigos, las palabras que nosotros encontramos, porque dice que David, inclinándose, se postró rostro en tierra. Es una actitud, parece, de conversión, parece de respeto. Porque David muchas veces, Saúl muchas veces, oña en baré, hey pareí, o ya por la gesto, guaula o cambia tajá, pero después en el fondo, no sucede eso. Muy bien, queridos amigos, vamos a seguir reflexionando sobre este capítulo muy interesante, muy bueno. Vamos a procurar sobre todo entender también esa teología profunda que el autor sagrado nos quiere transmitir a través de su narración. Les dejo ahora la bendición del Señor, que les bendiga siempre y les acompañe. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima y con más Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.